Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y en el día de hoy, aprovechando que la semana pasada se conocieron las nominaciones al Balón de Oro, vamos a estar haciendo un especial con este premio en el cual vamos a estar hablando acerca de el síndrome Virgil van Dijk. Futbolistas que hoy en día tendrían este premio, tendrían un Balón de Oro si no hubiesen existido Messi y Cristiano Ronaldo. Son 8 casos puntuales desde que comenzó la hegemonía de balones de oro que han ganado, que después fue cortada por Luka Modric. Son 8 futbolistas que terminaron en posiciones en las cuales podrían haber optado por el premio si no hubiesen ganado ni el futbolista portugués ni el argentino. Vamos a repasar su historia, su temporada en la cual estuvieron más cerca y bueno, espero que les guste la idea. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y en los canales secundarios que están en la descripción y arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además es sponsor oficial del canal. Vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano, tanto de tu equipo como de tu selección favorita y de los equipos que quieras. Lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que encontrás en la descripción y ya la vas a estar descargando en tu teléfono de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Como digo siempre, si el síndrome se llama Virgil van Dijk, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Futbolista de los Países Bajos, defensor que comenzó su carrera en el Groningen, que pasó por el Celtic, por el Southampton, que en el año 2017 el Liverpool lo compró por muchísimo dinero, que se afianzó de muy buena manera, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores no solamente de la Premier, sino también del mundo. 138 partidos hasta el momento, 13 goles, viene una lesión bastante importante, eso también es cierto. En la temporada 18-19 jugó 50 partidos con el Liverpool, marcó 6 goles, ganó 3 títulos, incluidos dentro de ellos el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Champions, que le gana la final al Tottenham, y a partir de esto se comenzó a generar una disputa en la cual no se sabía quién iba a ser el ganador del Balón de Oro. Si bien en el Liverpool había grandes jugadores que podrían haberlo ganado, su arquero Alisson Becker, su tridente ataque, Mané, Salah o Firmino, el que mejor se posicionaba de cara al premio era el defensor de los Países Bajos. Además, Messi y Cristiano Ronaldo, si bien había tenido grandes temporadas, no habían quizás optado a grandes títulos como había ocurrido en otras, por lo cual el premio parecía que iba a estar muy parejo. Y así lo fue. Fue una de las votaciones más parejas, sobre todo entre el primer y segundo puesto. Tercer lugar fue para Cristiano Ronaldo, 476 votos. El segundo fue para Virgil, 679 votos. Y el primer lugar fue para el argentino Lionel Messi, con solamente 7 votos de diferencia. Le ganó con 686 votos y finalmente Virgil se tuvo que conformar con el Balón de Plata. Próximo caso, vamos a tratar de ir en orden cronológico. Vamos a hablar del francés Antoine Griezmann. Compasaba en la Real Sociedad, en Atlético Madrid, donde jugó 264 partidos y marcó 134 goles. Compasaba en el Barcelona, hoy en día nuevamente en el conjunto colchonero. En 2 ocasiones estuvo cerca de ganarlo. Uno fue en la 17-18, que fue la temporada en la cual ganó el Mundial. Le fue también muy bien con el Atlético de Madrid. Pero esta temporada no cuenta, digamos, para el video porque lo termina ganando Modric. Es decir, no es que se lo termina sacando Messi o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hubo otra temporada, que fue la 2015-2016, donde también estuvo cerca. Jugó 54 partidos, marcó 32 goles. Fue la temporada en la cual, si bien no gana ningún título, llega a la final de la Champions. El Atlético de Madrid estuvo muy cerca y lamentablemente se la termina llevando el Real Madrid. Y en esta también, sí, se la termina sacando en este caso el premio Cristiano Ronaldo, ya que lo gana con 745 votos. Segundo termina Messi con 316 y Antoine, debido a esta gran temporada, se queda con el Balón de Bronce con 198 votos. Siguiendo el orden cronológico también aparece el caso de Neymar, que las 2 veces que estuvo cerca de ganar el Balón de Oro fue en el Barcelona. En el Paris Saint-Germain, donde ha sumado minutos en el último tiempo, no lo ha logrado. La primera vez fue en la temporada 2014-2015, donde jugaría 51 partidos, marcando 39 goles, ganaría 5 títulos además, incluida la Champions, pero lamentablemente terminaría con el 7,86% de los votos, lejos del ganador que fue Lionel Messi con más del 41%, y de esta forma terminaba en el tercer lugar. La otra vez, ya la última vez que lo logró, fue la segunda, en la temporada 16-17, donde jugaría 45 partidos, marcaría 21 goles, no tendría una gran temporada en cuanto a títulos con el Barcelona, ganaría, eso sí, la final olímpica del año 2016 con Brasil y de esta forma también terminaría en el tercer lugar, también detrás de estos dos grandes monstruos.
Próximo caso, vamos a hablar ahora acerca de un arquero. También deben recordar la época en la cual se hablaba de Manuel Neuer como posible ganador del Balón de Oro. Arquero del Schalke que desde el año 2011 se sumó al Bayern Múnich y ha atajado hasta la actualidad 443 partidos. En la temporada 2013-2014 le fue bien en el conjunto alemán, ganó la Bundesliga y la Copa Alemana, prácticamente algo que logra todos los años, obviamente mantenerse su mérito, pero tampoco es algo que sea tan descollante para un equipo como el Bayern Múnich, pero además hay que sumarle que también ganó el Mundial con Alemania en esa temporada. Jugó 51 partidos, le convirtieron 34 goles, obviamente buenas cifras para un arquero, y en la votación también se hablaba acerca de la posibilidad de que pueda pelear por el Balón de Oro. La realidad es que terminó quedando lejos, terminó tercero con el 15,72% de los votos, muy cerca eso sí de Messi que terminó segundo con el 15,76%, pero lejos la verdad de Cristiano Ronaldo que terminó en el primer lugar con el 37,66% de los votos. Una de las votaciones más parejas en la historia de los balones de oro sin duda fue la que ocurrió en la temporada 2012-2013. Y me refiero en este caso con que el contendiente que tuvo Messi, Cristiano Ronaldo, fue el francés Franck Ribéry. Futbolista que comenzó su carrera en el Boulogne, que pasó por el Stade Brestois, que también jugó en el Metz, que jugó en el Galatasaray de Turquía, que también pasó por el Marsella, que obviamente sus mejores años fueron en el Bayern Múnich entre la temporada 2007 y 2019, 425 partidos marcando 124 goles y que en el último tiempo estuvo por el fútbol italiano jugando en la Fiorentina y el Salernitana. En la temporada 2012-2013, Ribéry juega 43 partidos con el conjunto alemán, marca 11 goles y brinda 23 asistencias, gana la Bundesliga, gana la Copa Alemana, gana la Supercopa de Europa, gana el Mundial de Clubes y además gana la Champions, que si mal no recuerdo fue la famosa Champions de la final alemana frente al Borussia Dortmund. En una votación muy pero muy pareja, lamentablemente Ribéry también se tuvo que conformar con el tercer puesto, pero fíjense qué cerca que estuvo tanto el segundo como el primero. Terminó tercero con el 23,36% de los votos, segundo Messi con el 24,72% y primero Cristiano Ronaldo con el 27,99%. Menos de 5% de diferencia entre los tres candidatos, pero bueno, lamentablemente la suerte no estuvo del lado de Franck, que se tuvo que conformar con el Balón de Bronce. Un futbolista que estuvo siempre muy cerca, pero que lamentablemente estuvo siempre en el mismo equipo del jugador que era la figura de ese equipo y por eso creo que nunca pudo ganar un Balón de Oro, fue Andrés Iniesta. El español, con pasado en el Barcelona, jugó 674 partidos marcando 57 goles, que actualmente sigue jugando en el fútbol de Japón, en el Vissel Kobe. Tuvo 2 temporadas en las cuales estuvo en la terna final para el Balón de Oro. La primera en el año 2010, la del famoso sextete en la temporada 2009-2010, termina en el segundo lugar con el 17,39% de los votos, primero fue Messi con el 22,65% y ya en la temporada 2011-2012 con mucha más participación, jugando 46 partidos, marcando 8 goles y brindando 2 asistencias, una temporada en la cual el Barcelona ganaría la Liga, ganaría la Supercopa de España y de Europa, el Mundial de Clubes y nuevamente la Champions. En este caso Andrés terminó tercero con el 10,91% de los votos, bastante lejos de Messi que fue el primero con más del 41%. Y otro que también creo que se deben imaginar que estuvo varias veces cerca, tanto con Iniesta como también con Messi, es Xavi Hernández. Digamos que era un tridente entre volante y delantero que realmente funcionaba muy bien en el Barcelona y además fueron contemporáneos. En el caso de Xavi, que jugó en el Barcelona entre el año 98 y 2015, 767 partidos marcando 85 goles, y finalizó su carrera en el Al-Sadd del fútbol de Qatar, estuvo 3 veces de forma consecutiva muy cerca o en la terna para finalizar como ganador del Balón de Oro. En el año 2009 terminó con 170 votos en el tercer lugar. En la temporada 2010 terminó en el tercer lugar con el 16,48% de los votos y la última vez en el año 2011 que también terminó con el Balón de Bronce en el tercer lugar con el 9,23% de los votos. Y por último, para cerrar, el primer jugador que quedó detrás de Messi, Cristiano Ronaldo, que fue la primera vez que lo ganó, en este caso el portugués, y a partir de ahí comenzaría esta hegemonía que, salvo por Modric, no pudo ser interrumpida en los últimos 12-13 años, fue Fernando el Niño Torres. Futbolista o delantero español con pasado en Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, Atlético de Madrid nuevamente y Sagan Tosu del fútbol de Japón. En el Balón de Oro del año 2008 fue la primera vez que estuvo nominado y que lo pudo haber ganado. Tuvo una temporada en la cual llegaba al Liverpool, jugó 46 partidos y marcó 33 goles. Además ganó la Eurocopa con España y fue el MVP de la final, marcando un gol inclusive. Pero lamentablemente esos logros no le alcanzaron para poder competir con ninguno de estos dos futbolistas, ya que terminó tercero con 179 votos, segundo Messi con 281 y lejos en la primera posición Cristiano Ronaldo con 446.
Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Son los únicos 8 casos de jugadores que podrían haber ganado el Balón de Oro si no estaban presentes ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Como les digo siempre, también tienen en la descripción todos los canales secundarios que si se pasan y se suscriben me ayuda un montón. Y que los veo mañana en otro video.